Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico, ¿verdad? De todos los días, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. El capítulo 22 tiene dos partes, dos narraciones muy importantes. Del versículo 1 al versículo 21 nos habla de la autodefensa, le llamamos, de Pablo, ante los judíos que casi lo lincharon en el capítulo 21, sabemos muy bien, que pedían la cabeza de Pablo, que muera ese. Le salvaron ahí los soldados con la cohorte y viene el comandante, etc. Hay un pequeño diálogo de nuevo ahí muy interesante desde el versículo 37 de ese capítulo 21, en que veíamos cómo se salva un poco Pablo. Cuando ya estaban a punto de meterlo al cuartel, Pablo le dijo al comandante: ¿me dejas decirte algo? Él respondió: ¿sabes griego? Entonces, ¿no eres tú el egipcio que días pasados provocó una revuelta y condujo 4,000 sicarios al desierto? Entonces dijo Pablo: yo soy un hombre judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no poco importante. Te ruego que me dejes hablarle al pueblo. Él se lo permitió. Pablo, de pie sobre las escalinatas, hizo señal con su mano al pueblo, y haciéndose un gran silencio les habló en lengua hebrea diciendo. Y ahí comienza nuestro discurso. Y decíamos, tiene dos partecitas, del 1 hasta el 21. Aquí él hace su autodefensa, pero Pablo omone llega ya de su peso, pero en realidad no, porque él está contando su historia y lo que Dios hizo y cómo Dios actuó en su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que pasa es que los judíos estaban muy cerrados a lo que era el evangelizar a los gentiles. Tienen miedo de la influencia famosa, ¿verdad? Porque así como nosotros entendemos el griego predicado luego a otros pueblos en la conquista, después se vuelve en un helenismo, porque también recibe uno la influencia. Cuando yo me voy a un lugar, también yo recibo la influencia del otro lugar. Algo, sino que sea los otros reciben la influencia que yo les ofrezco, pero también al mismo tiempo ese que va también se queda influenciado, ¿verdad? Apela al helenismo. Bueno, y eso parece que es lo que les molesta o tienen miedo los judíos. Entonces cuando Pablo dice,
que Dios le había dicho, vete, porque te voy a enviar lejos a los gentiles, ellos, pero lanzan de todo, porque en el 24 decía luego que ellos, en el 23, como ellos vociferaban, tiraban sus mantos y arrojaban polvo en el aire. Pues yo imitan la llave ahí, entonces el 24, el tribuno ordenó llevarlo al cuartel y ordenó que lo azotaran para averiguar por qué motivo gritaban contra él de aquel modo. O sea, decíamos nosotros que ayer Pablo acá ánimo a rayo, porque él no tiene nada que ver aquí. ¿Por qué ustedes me tienen que primero azotar para que yo les cuente y les diga por qué motivo esta gente está gritando, ¿verdad? ¿Por qué motivo? O sea, cuando yo mando la pileta, la picana, en tiempo, todo esto de hacer hablar a los presos políticos, eso. Muchas veces cualquier cosa le hacían cantar, ¿verdad? Y el otro, no sé, decía cualquier cosa nomás ya para defenderse, yo podía ir, a mucha gente inocente, etcétera, etcétera. Uno dice, vio, escotan la perdón, venían de ya en donde, y bueno, y tenemos que dejar la misericordia, pero, queridos amigos, esto es para reflexionar, ¿verdad? Uno reflexiona y tiene que procurar entender qué será de todo esto, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Yo he atendido a muchos después, porque viste que eso fue en el 89. 89 mucho se desbarató, etcétera, etcétera. Hubo un pacto ahí, medio mitad, estaba ahí porque eran amigos, etcétera. Bueno, doy Kobasu y algunos sí, guau, ¿verdad? Por un cierto tiempo. Pero después, a la larga, después de 10, yo después para ya 10, 15 años, ya está, de esa gente que no tenían paz en su conciencia. No tenían. Pero parece que después se daban cuenta, ¿verdad? Y mientras estábamos ahí viendo a Yayisa, güey, Cutúendra, Villamo, Gorrés, no queremos si les voy a contar todo lo que me contaba, ¿verdad? En fin, son cosas bastante dolorosas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame
acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Caminata de la Fe al Cerro San José de Ibicuí, el sábado 5 de octubre, celebración de la Santa Misa por la pronta beatificación del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Hortellado. Invita el cura párroco de Ibicuí, el Padre Ignacio Espínola. Subida al cerro a partir de las 5 de la mañana, celebración de la misa en la cima del Cerro San José a las 9 horas. Les esperamos. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar a la mentira
nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Señor amado, como el barro en manos del alfarero, rompe mi vida, hazla de nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. El versículo que hoy queremos una ya el versículo 25. Pero antes decíamos, desde el versículo 24, el tribuno ordenó llevarlo al cuartel y ordenó que lo azotaran para averiguar por qué motivo gritaban contra él de aquel modo. Pero cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: les está permitido azotar a un ciudadano romano
sin haberlo llevado a juicio? Ah, aquí está entonces. Nosotros decíamos que esta segunda partecita, ¿verdad? Que va desde el 22 hasta el 29, casi al final, no llega todavía al final, esta segunda partecita. Pablo aquí hace su preguntita, ¿verdad? En el 25. Cuando lo estaban estirando con correas. Pablo entonces le dice al centurión que estaba allí. La postere por la columna para ser azotado. Él les pregunta, como que no sabe la cosa, ¿les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio? Pregunta retórica. Y entonces aquí está la pregunta importante y esto de nuevo lo va a salvar a Pablo. A Pablo lo vemos siempre así, ¿verdad? Como que ante circunstancias en que él va entrando a causa del Evangelio, recordemos eso, que es siempre a causa del Evangelio. Pablo se encuentra aquí en dificultad a causa del Evangelio. Pero por eso, cuando estos soldados, este centurión le está llevando ya atado de la correa, muña petita más yo bebé ve coluna, jauta ven la te Uruguay a lleva o liajan, es decir, con los azotes. Entonces Pablo sabe muy bien también cuál era su derecho y él era ciudadano romano. Y entonces por eso va a apelar directamente y va a decir, Pablo dijo al centurión que estaba allí, les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio. Esto es entrar en qué veña betume, en qué en lo esencial, en qué en lo profundo. Porque Pablo también entiende que no pueden hacer nomás las cosas por hacer. Vaya la pena, soldados agüende, biopepe, ya poda la peña posee. Esto es para reflexionar. Ciertamente que no vamos a entrar simplemente en detallar o a mirar. Va el en aquel tiempo, hace 2000 años, con ese centurión. Qué culpable que es ese centurión o ese soldado. O qué vale que es Pablo que se acordó de esa situación. O qué inteligente que es Pablo que puede de nuevo salvarse por medio de un derecho que le corresponde a él. Sí, interesante, ya lea ya esa goave. Ya esa, va a etcétera, etcétera. Pero si yo quiero fuera, o angañandea lleva, ya en caramá, ya aprende a cuando va a comer, allá güey, ñande venguana. Vamos a mirar un poco y vamos a procurar entender qué es entonces lo que verdaderamente el Señor nos está queriendo decir. ¿Qué es lo que verdaderamente Dios entonces nos está queriendo proponer? Les está permitido, le dice Pablo, azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio. Esto es demasiado pesado, es demasiado grande, porque ellos saben muy bien que a un ciudadano romano no se lo puede absolutamente juzgar, o mejor dicho, azotarle o castigarle, si es que antes no hay un juicio en el cual él es culpable de algo. Pero hay que llevarlo al tribunal primero. Y esto es lo que Pablo va a utilizar. Pero cuando lo estaban estirando con correas, esta es una forma de decir, queridos amigos, lo que a nosotros, lo que nos suele pasar también a nosotros. Y andego muchas veces ya de tu tema, ya ponte mal las cosas. Da ya calcula guasui, da ya esa guasui, naña penase, ñañe Moisés lleva por encima. Porque aquí más o menos nos va a entender con esta frase, el pero famoso, el adversativo. Es para decir, pero, atención, a ver lo manda, se la manda. Entonces, a ver, hoy tirar, hoy tironea, imagina, yo a veces, Yangwe potico ate de la veramba eloico ponase. Porque en el versículo anterior decía que todos estaban gritando, tiran manto, arrojan polvo en el aire. Entonces ordenó, dice el tribuno, llevarlo al cuartel y ordenó que lo azotaran. Para averiguar por qué motivo gritaban contra él de aquel modo.
Y eso pues no tendría que ser así, ¿verdad? Entonces, el versículo siguiente nos quiere, con el pero, nos está diciendo, ustedes están ya pasando la raya. Ustedes se creen tener un poder que no lo tienen. Entonces, Pablo les hará esa pregunta. ¿A ustedes les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio? Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo. Manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Santo, mi anhelo, lo dulce de mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder, respirar el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Sopla en mi Espíritu Santo, sopla en mi Espíritu Santo, yeah. Sopla en mi Espíritu Santo. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Esta imagen volverá a ser protagonista en el sínodo. Francisco rezaba junto a 12 representantes cristianos y de otras iglesias, un momento que se llegó a calificar de histórico y del que el Papa habló así. Come la grande folla dell'Apocalisse, siamo qui, fratelli e sorelle,
di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, proveniente da comunità e paesi diversi, figlie e figli dello stesso Padre, animato dello Spirito ricevuto nell'Altissimo, chiamati alla medesima speranza. Un símbolo para el ecumenismo cuya imagen veremos también este 2024, aunque con una novedad. El Papa ha decidido aumentar el número de delegados. En esta vigilia de oración estarán presentes 16 en vez de 12. La fecha además no está escogida al azar, se enmarcará en el recuerdo del Concilio Vaticano II, concretamente en los 60 años de la publicación de la Lumen Gentium y de un decreto ecuménico que se publicó en 1964. La data dell'11 ottobre è stata La fecha del 11 de octubre se ha elegido para conmemorar el 11 de octubre de hace 62 años, cuando se abrió solemnemente el Concilio Vaticano II, que inauguró para la Iglesia Católica un nuevo tiempo ecuménico del que el actual sínodo es expresión y testimonio en el deseo activo de ayudar a toda la Iglesia a avanzar por el camino de la plena unidad. En 2023 asistieron a esta oración conjunta, entre otros, el patriarca Bartolomé de Constantinopla o el primado de la Iglesia Anglicana. La participación fue abrumadora. Unas 18.000 personas se congregaron en la Plaza de San Pedro, en su mayoría jóvenes de todo el mundo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de
bendecido mi Señor. Cedo un cielo y tierra en una sola voz, en una sola voz, alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición, de bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, versículo que hoy subrayamos es el 25. Pero cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio? Con Pablo nosotros siempre encontramos, y es muy lindo entender esto, encontramos preguntas así interesantes, preguntas retóricas, ¿verdad? Donde nos hace reflexionar y donde nos hace entender nuestra propia, primero, nuestros propios derechos. Hasta dónde podemos, qué es lo que podemos. Pero siempre son preguntas retóricas, quiere decir que nosotros ya sabemos y nosotros tenemos que responder. No es que hace una pregunta y nosotros no sabemos la respuesta. Ya de Jaycuama la respuesta. A ver las y ya ves, entonces le está permitido a un ciudadano romano azotarlo sin llevarlo a juicio. No. La respuesta es no. Jaycuama, ¿entendiste? No. Entonces uno ahí va a preguntarse y va a decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y después vamos a continuar ciertamente con los otros versículos, cómo se va desarrollando todo este escenario en el que Pablo se encuentra. Cuando Pablo entonces había confirmado ya, porque él confirma su misión entre los gentiles. Entre los gentiles. Porque en el capítulo 21, cuando comenzaba, ahí Pablo es arrestado, comenzaba el problema desde el versículo 27, cuando estaban por cumplirse 7 días, los judíos provenientes de Asia, lo vieron en el templo a Pablo, reunieron a toda la gente y le echaron mano, gritando: hombres israelitas, auxilio. Este es el hombre que tanto ha enseñado a todos y por todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y también ha introducido unos griegos al templo, contaminando este lugar santo. Eso es lo que nos dice aquí, y ese es el problema principal. Y dice que después lo habían visto en la ciudad a Trófimo caminando con él, Trófimo de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. Creían, algunos creían. Oye, endache. Nosotros ya hemos reflexionado, ¿verdad?, bastante sobre esto, pero es importante volver a recordar. Porque oye, endache, eso no va aquí con todo lo que nosotros podemos entender de un camino verdaderamente de Dios. No va eso. Porque aquí quiere decir que nosotros estamos inventando cosas. Inventamos cosas de acuerdo a qué? Inventamos cosas de acuerdo a lo que nosotros decimos y nos interesa. A lo que a nosotros nos interesa. Y entonces hay que ir mirando un poco, hay que ir viendo aquí. Toda Jerusalén está alborotada. Inmediatamente, entonces, cuando ya le agarran a Pablo, le quieren azotar, etc. O sea, desastre.
después se vuelve a salvar, después comienza a hacer un discurso. Cuando vuelve él a decir, y ahí está la conexión del problema, él dice que Dios mismo le había enseñado o pedido o le había dicho, vete porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Es cuando se comienza el pueblo nuevamente a alborotar. Ya alborotamente llegué. Y bueno, y sucede todo, quita ese de la tierra porque no merece vivir. Imaginen lo que dicen. Después, como ellos vociferaban, tiraban sus mantos y arrojaban polvo al aire. Imagínense, queridos amigos, interesante es lo que te cuenta aquí. Vociferaban, tiraban sus mantos, tiraban tierra, polvo al aire. San vivo y ella puede ver, San vivo y ella puede ver. Y entonces, claro, el tribuno ordenó llevarlo al cuartel y ordenó que lo azotara. Pealando y por ahí a azotar. Vaya a azotar tanto. Nindoy guaina. Y aquí entonces por eso, en el versículo que hoy estamos nosotros mirando, pero cuando lo estaban estirando con correas, o sea, ya le estaban atando a Pablo y le estaban llevando, Pablo dijo al centurión, ¿les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio? La respuesta ciertamente será no. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hemos estado explorando cómo funcionan las narrativas bíblicas y resulta que las historias en la Biblia son como cualquier otra historia. Tienes que prestar atención a los personajes, el contexto y el argumento. Sí, esas son las herramientas básicas que los autores utilizan para ayudar a los lectores para entender el significado y la importancia de los eventos. Ahora, es momento de aprender una última técnica que integrará todos estos elementos. Cómo detectar los patrones de diseño en la narrativa bíblica. ¿Qué quieres decir con patrones de diseño? Bueno, los autores bíblicos han moldeado todos estos elementos, personaje, contexto y argumento, para crear series de patrones repetidos que entretejen historia tras historia y las unen a todas entre sí. Cuando notas estos patrones, verás cómo diferentes historias en toda la Biblia han sido coordinadas para enfatizar temas importantes. Esto suena interesante, pero ¿cómo puedes saber cómo encontrar un patrón bíblico? Bueno, los autores bíblicos lo hacen de manera sutil. La mejor manera de descubrirlo es notar cómo incluyen palabras e imágenes clave que unen a las historias. Toma, por ejemplo, uno de los temas principales de la Biblia, la compleja y trágica condición humana. Ok. Empecemos en el principio, donde Dios está creando un mundo realmente bueno. Cierto, dice 7 veces, Dios vio que era bueno. Así que esas palabras son claramente importantes. Ahora, observa. Dios designa a 2 personajes llamados Vida y Humano para gobernar el mundo en su lugar y se les dice que todo es bueno para comer. Excepto el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y luego, los humanos dudan de Dios. Y en Génesis leemos que ellos vieron que tomar este conocimiento para ellos mismos era bueno. Luego leemos que desean hacerse sabios y luego, finalmente, toman lo que desean. Y todo se derrumba. Esta historia es acerca de la condición humana. Por sí misma, es una historia realmente poderosa, pero los autores bíblicos no la dejan ahí. La convierten en un patrón. Sucede de nuevo con Abraham y Sara. Dios los lleva a la tierra prometida. Les promete un hijo, pero ellos no confían en Dios. Se impacientan y leemos las mismas palabras. Ellos ven a su esclava egipcia, la toman y hacen lo que es bueno ante sus ojos. Sí, la historia coincide. Luego, llegas a Aarón en el monte Sinaí y leemos cómo él ve y toma el oro de los israelitas para hacer el becerro de oro. O la historia de Acán, quien ve el oro de los cananeos, lo desea y lo toma por sí mismo.
Este patrón resalta cómo la tentación de una persona puede crear sufrimiento para muchas personas. Exactamente. Es justo como la historia de Saúl, donde leemos que los israelitas lo ven, lo desean y lo toman como su rey para poder ser como todas las otras naciones. Y el reinado de Saúl los lleva a la destrucción. O la historia de David, que dice que él vio a Betsabé, la deseó y la tomó, y luego mató a su marido. Y luego la familia de David empieza a destruirse entre sí. Así que, ya lo ves, es un tema básico, repitiéndose una y otra vez. Estas historias están diseñadas para mostrar el patrón de la tentación. Lo que es un poco deprimente. Pero la repetición hace que se desarrolle una expectativa. Quizá alguien vendrá y romperá el patrón. Es por eso que las historias de Jesús han sido diseñadas para llevar los patrones hasta su clímax. ¿En serio? Sí. ¿Qué es lo que Jesús dice cuando enfrenta su mayor tentación para evitar morir en la cruz? Hágase tu voluntad, no la mía. Así que el patrón se revierte y tienes a una persona resistiendo la tentación y su sufrimiento provee vida para muchos. Genial. ¿Podemos hacer uno más? ¡Claro! ¿Qué tal uno grande? ¿Cómo es que Dios trae a la humanidad a un nuevo mundo a través de las aguas? Empieza en la página 1, donde Dios separa estas aguas oscuras y caóticas. Sí, la tierra seca emerge como un hogar para que florezcan los humanos. El patrón reaparece con las caóticas aguas del diluvio. Dios rescata a su remanente, Noé y su familia, a través de las aguas, para que ellos puedan pisar la tierra seca y convertirse en la humanidad 2.0. ¿Esa narrativa básica te recuerda alguna otra cosa? Oh, claro, la famosa historia del Éxodo. Sí, exacto. Ahí es donde Dios salva de Egipto a su pueblo elegido al guiarlos a través de las aguas hacia la tierra seca. Mientras que el ejército de Faraón es destruido. El patrón se repite después con Josué y los israelitas. Ellos pasan a través de las aguas del Jordán a la tierra prometida. Sí, ya lo tienes. Y ahora puedes ver cómo los autores bíblicos posteriores proyectarán este patrón hacia el futuro. Como Isaías. Él esperaba un nuevo éxodo, con un nuevo rey guiando al pueblo de Dios hacia una nueva creación. Y en esta repetición, las naciones se convierten en las aguas caóticas. Ah, así que puedes ver cómo el combinar todos estos patrones nos lleva a Jesús. Sí. Nota cómo todos los evangelios resaltan la historia de Jesús yendo hacia el río Jordán. Él entra a las aguas y sale de nuevo. Su bautismo. Ahí es donde Dios anuncia que Jesús es su Hijo, quien rescatará al mundo del caos de nuestra maldad y violencia, entrando a la muerte y saliendo del otro lado. Esta es la razón por la que el bautismo es tan importante para los seguidores de Jesús. Se trata de participar en este patrón antiguo, pasar a través de las aguas de la muerte, siguiendo a Jesús hacia la nueva creación. Estos patrones de diseño parecen ser muy importantes. Sí, de hecho, son la forma principal en la que los autores bíblicos han unificado estos cientos de historias. Y todo patrón desarrolla un tema central que apunta a Jesús a través de toda la historia bíblica. Genial. Esa es la narrativa bíblica, que constituye el 40% de la Biblia. Ahora, el otro 30% está constituido de poesía antigua. Y exploraremos cómo leer la poesía bíblica en los siguientes videos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Mamá, traigo una rosa, bendición del cielo, eres tan hermosa. Mamá, te digo que te quiero, es un amor del bueno, puro y verdadero. Mamá, te canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo. Mamá, que había sido de mí sin ti, por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, buscando una flor, un tesoro, y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios, por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, buscando una flor, un tesoro, y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor. Mamá, te entrego una rosa, bendición del cielo, eres tan hermosa. Mamá, te digo que te quiero, es un amor del bueno, puro y verdadero. Mamá, te canto lo que siento,
Allí en tu corazón por ti le doy gracias a Dios por todo tu cariño y dulce bendición como un niño buscando una flor, un tesoro. Allí en tu corazón por ti le doy gracias a Dios por todo tu cariño y dulce bendición como un niño buscando una flor, un tesoro. Allí en tu corazón por ti le doy gracias a Dios, mi dulce amor, mi dulce amor. Mi dulce amor, 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 mi dulce amor. Te hice una poesía. Pensé en el cielo y en la alegría que yo sentía cuando tomabas mis meditaciones. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, los versículos que van del 22 hasta el 29 por ahora, ¿verdad? Y decíamos que cuando Pablo confirma su misión en el versículo 21, entre los gentiles la multitud se enfurece y quiere de nuevo lincharlo. Quiere de nuevo lincharlo. Y ahí es donde fuimos viendo, ¿verdad? Tanto en el 22, quita a ese de la tierra porque no merece vivir, versículo 22. Luego, el 23, ellos vociferaban, tiraban sus mantos y arrojaban polvo al aire, versículo 23. O sea que imposible. Mitad la lleva indo y cuasemba eve, porque en depi con mamba, el are yapoa, moon la arejomba, el la erea, etc. Es el famoso, ¿verdad? Entonces sí, incluso el tribuno ordenó llevarlo al cuartel y ordenó que lo azotaran para averiguar por qué motivo gritaba contra él de aquel modo. Y aquí hay una injusticia total, ¿verdad? Porque el tribuno ordena simplemente llevarlo al cuartel. Tal vez está bien llevarlo al cuartel, bueno, de cierta manera le está protegiendo también, porque y peligroso vamos a ir oye, ya Pablo, bueno, te jodas tu amigo, estás libre, hoy cuenta de la soldado, ya Pablo. Entonces está bien de cierta manera llevarlo al cuartel. Bueno, hasta ahí no hay problema. Pero ordena que lo azoten. Ordena que lo azoten. Y encima te pone la causa, la razón. ¿Por qué le vamos a azotar? Para averiguar por qué motivo gritaban. Para averiguar. ¿Entendiste? ¿Entendiste, man? Esta es la gran contradicción, ¿verdad? Entonces, ¿entendiste? Y entonces así también, eso yo les dije, ¿verdad? En los cursos anteriores, lo que pasó, ¿verdad? En medio de nosotros, tal vez mucha gente ha olvidado, mucha gente más joven no ha conocido, no ha escuchado, ¿verdad? Nosotros éramos chicos todavía, pero hemos escuchado, y no tan chicos también, ¿verdad? Pero lo que sucedía, ¿verdad? Después uno cuando vive también en un ambiente donde mucha gente recurrían a la iglesia, a los sacerdotes, a las hermanas, pidiendo algo y diciendo qué puedo hacer, cómo me puedo esconder, cómo puedo, ¿entienden? Pues no podían hacer nada, ella perseguida. A mover rejota para, más o menos, y por una mamota rejota para nave. Ñe picanear, ñe mobo pileta, ñe mobo electricidad, etc.
Y como yo les digo, estos oídos han escuchado mucho, no tanto porque no he vivido así directamente, porque yo era mitad y todavía estaba en otras cosas, ¿verdad? Pero después, por los sacerdotes grandes, ¿verdad? Y que estaban, y que comentaban, y que vivían ellos mismos, ¿verdad? Estaban ahí. Mi Monseñor Rolón, mía, la bomba uparon de verdad, cuánta gente se le iba y le pedía y le decía, ¿qué puedo hacer, verdad? ¿Cómo puedo hacer? Yo digo, ¿cómo habrán vivido, verdad? Estos sacerdotes y estos obispos que tenían que procurar más o menos encaminar y darle paz a esta gente. O Monseñor Melanio Medina, ¿verdad? En la voz famosa del coloradismo, cada día se la era, se mantenía un Pepe. Creo que era lo de mañana y de noche también, ¿verdad? Las 4M. Monseñor Melanio Medina, bueno, algo así era. Bueno, Mario, ahí era, Mario Melanio, Monseñor 4M. Y así, cosas que decían que después todos quedaron impunes. Nadie dijo nada. Y bueno, esa es la vida del cristiano, ¿verdad? Al final de cuentas, de un obispo, de sacerdotes, que bueno, no es que se fueron ahí a reclamar y a decir, ¿verdad?, que le tienen que volver a pagar, no sé, lo que sea. Bueno, pero son cosas, queridos hermanos. Nave, palabra de Dios. Nave la Pablo. Va ahí, Pablo. Dice en el 20, el tribuno ordenó llevarlo al cuartel y ordenó que lo azotaran. En las años de en Bepotiene. Que cante y que diga. Y cualquiera después alguna vez ya caneore, ya ligaba, ya se llamaba yo capama viviré, entonces para averiguar por qué motivo gritaban contra él de aquel modo. Entonces, queridos amigos, después justamente cuando ya le están llevando, y este es el versículo, ¿verdad?, que hoy hemos subrayado, él vuelve a preguntar porque él tiene derecho. Él es ciudadano romano, le está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio. Y bueno, queridos amigos, esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida. No lo que sucede así. No estamos hablando ahora de lo que pudo haber sucedido, lo que sucede, sino que en nuestra vida corriente, en nuestra vida normal. ¿Cuántas veces somos tan injustos entre nosotros y actuamos de esta manera? Así es que vamos a pedir también al Señor, ir entendiendo, Évala, el autor sagrado Lucas, para nuestra vida real, para nuestra vida de cristianos. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.